Este es un espacio que llega gracias a nombre de Vidagen, Biotecnología, Datos y Genética, en la persona de Beatriz de Díaz, Minerales Moyamix, nutrición mineral con más de 15 fórmulas adaptadas a su predio y su empresa ganadera, y V-Balls, en la persona pues de nuestro invitado José Pérez González, ingeniero en producción animal, magíster cienciarum en reproducción animal y bueno, experto en estadística y análisis de datos. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el conocimiento que lleva José dándole con el tema estadístico y la evaluación de los animales en producción. José, bienvenido. Ya te presenté, Muchas, te vuelvo a presentar formalmente. Recuerden no, que el ingeniero José Rafael Pérez, ingeniero en producción animal de la Universidad Rafael Urdaneta y con magíster en reproducción animal en la Universidad del Zulia. Y es el CEO o director de B-Balls, que es una, digamos, una empresa especializada en el análisis de datos estadísticos. Lo pueden conseguir en Instagram como @bballs y el canal por YouTube que se llama Estadística para Adultos, que ya sé que algunos de ustedes lo conocen. Bienvenido, José. Y bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, primero que todo, aunque es redundarte, darte las gracias por permitirme conversar contigo y con todos los espectadores en estos espacios que siempre son muy importantes para divulgar información, compartir conocimiento, experiencia, todo este tipo de cosas que en verdad nos enriquecen como personas y como profesionales. Pues todo el conocimiento totalmente. adquirido no en muchos años, pero sí algunos años en lo que es la parte de estadística aplicada a las ciencias agropecuarias y en el mejoramiento genético Creo que mucha animal. gente le está tomando como que más disciplina al tema de los registros. Yo lo siento así. Creo que es una necesidad imperiosa hoy en día con el tema de la competitividad, de cómo hacer las fincas más rentables, todo un entorno que, digamos, no es tan armonioso como era hace unos años, sobre todo con la parte crediticia, ¿no? Y la complejidad que lleva los sistemas de producción ganadera. Entonces, en ese sentido, yo siempre comento, bueno, no sé, el 85-90% de los productores no llevan registros, los que llevan registros no llevan un seguimiento de los mismos, y los que llevan seguimiento de los mismos por lo general no llevan una tabla de indicadores que le indiquen, que le hagan ver si va adelantando o va atrasando en el sistema de producción. Y esto radica, de esto empieza, esto hasta allí, incluso el nivel donde está tu producto, tu servicio, tu profesión o tu ocupación en este momento, es, digamos, el producto de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el tema de los registros? O sea, porque yo digo, o sea, para llegar a lo que tú nos vas a enseñar, a lo que enseñas en tu canal de YouTube, por Instagram, y en todas las actividades que haces de consultoría, o sea, necesariamente tienes que llevar números, necesariamente. No hay otra forma, bueno, no sería especulativo todo, como si en muchos de los casos todo es especulativo. Mira, tengo una vaca de 20 litros, yo es que eso es lo que escucho. Mira, compré una vaca de 15 litros, yo, ¿15 litros de qué? ¿De cuándo? ¿De dónde? ¿Me entiendes? No, sí, perfecto. Bueno, voy a retomar un poco sobre un viejo pasado. Siempre recuerdo que el primer profesor que me habló de registro en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Rafael Urdaneta fue el doctor Néstor Montiel, un querido profesor, querido amigo, que siempre nos decía en clase, lleven registro, porque si no llevamos registro no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, no sabemos lo que estamos haciendo. Hay que llevar registro y analizarlos para tomar decisiones. Bueno, en esa clase recuerdo que era una clase, él daba la cátedra de sistema de producción de búfalo, y eso me llamó mucho la atención. Yo siempre fui bueno en matemática y dije, bueno, si los registros necesitan análisis matemático, creo que aquí es donde quepo yo, ¿no? Fue Claro, posteriormente que me interesé por la parte de la genética cuantitativa y todo lo que es la evaluación genética, pero en fin, a mí me gustaban mucho las matemáticas y la estadística y creo que con esas palabras del doctor Montiel, me animé a empezar vamos a decirlo así, una carrera en estadística, ¿no? Bueno, después de egresado, comencé a asesorar una finca, hoy en día la sigo asesorando de Agropecuaria Clarín, y llegué siendo un joven profesional, recuerdo que escasamente tendría 24 años en ese momento,
Bueno, Oye, tú a montar. eres tan joven como yo, chamo. Gracias. Recuerdo que en ese momento llegamos a montar la base de datos, qué registros debemos llevar, por qué debemos llevarlos, para qué nos sirve llevar esos registros. Recuerdo que ahí no se llevaba ningún tipo de información más que la identificación numérica de los animales. Y bueno, comenzamos a hacer genealogías, llevar registros genealógicos, empezamos a pesar la leche, empezamos a pesar los animales al nacimiento, empezamos Ajá, a pesar ajá. los animales al destete y hoy en día lo seguimos haciendo. Empezamos a instruir al personal cómo debe hacer las mediciones, ¿Cuánto porque tiempo llevas ahí, José, haciendo eso? bueno, desde el año 2017 Ajá, hasta la actualidad, porque siete años. hace unos días estaba por ahí. Pero bueno, llevamos ahora una sólida base de datos que nos permite tomar decisiones con mayor efectividad en cuanto a la productividad del emprendimiento ganadero, ¿no? Entonces, mucha gente cree que llevar registro es algo como que un esfuerzo en vano, ¿no? Tienen que ver que los registros son las piezas de información que nos van a ayudar a nosotros a tomar decisiones para mejorar el emprendimiento ganadero. Y cuando digo mejorar el emprendimiento ganadero, me refiero a muchas aristas, a muchas cosas, muchos factores. Pero esos factores incluyen la productividad de las características de interés técnico del sistema de producción animal, como es la producción de leche, que es la que vamos a dar énfasis hoy, a la producción láctea, pero también podemos conversar sobre características cárnicas y reproductivas sin ningún tipo de problema. Pero hay que tener en cuenta que si no llevamos registro, no sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos y todo es a la deriva, pues vamos a decirlo así, al azar, a Totalmente, tirar por totalmente. lado y bueno, que sea lo que Dios quiera, como Yo decimos. digo que el registro es el elemento de diferenciación en los sistemas de producción, es un elemento de diferenciación digamos, de la parte de gerencia administrativa de lo que es una ganadería tradicional y primitiva a una ganadería con visión corporativa y empresarial. Cuando a nosotros que también nos toca, mira, no, bueno, es que estamos haciendo un diagnóstico, a ver cómo está, bueno, lleva registro, bueno, no tenemos nada, casi nada de que hablar, tenemos que iniciar un proceso de datos para mejorar el sistema productivo, a ver dónde está, ¿no? Incluso infiriendo datos para hacer el día cero, pues, o el año cero, como dice uno. En torno a eso, entonces entremos en materia. Y vamos a hablar de producción láctea y también podemos hablar de producción cárnica también. Pero bueno, yo quise hacer énfasis en la parte láctea porque eh, son muchos los productores que llaman, mira, quiero comprar unas vacas de 20 litros, quiero comprar una vaca de 15 litros. Y yo, bueno, pero yo si fuese el intermediario, el vendedor, bueno, yo saco, si hay vacas de 20 litros, vacas de 15 litros y la gente compra así. Incluso el valor de las vacas lo da por los litros. Si son 15 litros, lo multiplican por 100 y la vaca vale 1.500. Entonces yo decía, bueno, entonces si la vaca se está secando y produce 8, entonces vale 800. Entonces la compro cuando se esté secando. ¿Me entiendes? O sea, sacan el valor del animal porque por los litros de leche que da en ese momento será cuando lo reñan. Entonces hay mucha especulación sobre eso. Entonces dijo, bueno, pero ¿cómo se evalúa realmente la productividad láctea del animal? ¿Cómo se evalúa la curva de lactancia y cómo llegamos hasta allí? Y en función de eso fue que saqué ese post con tu ayuda también, con parte del material que tienes en tu página web, en tu canal de YouTube, sobre digamos, cómo es el evaluar objetivamente la producción láctea de una vaca o de un grupo de vacas. Entonces hablamos del ajuste a 244, 270, 305 días. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo recomiendas que lo hagamos? El tema Ok, de las perfecto. Dicen, no, ¿por qué Antes, 244? ¿Por qué 305? Coméntanos sobre eso, que ese es el punto clave que vamos a tratar aquí. Ok, perfecto. Yo voy a mencionar tanto para vacunos como para búfalas, ¿no? O sea, vacas y Totalmente. búfalas, ¿no? Lo Sí, primero que tenemos que tener en cuenta para evaluar la productividad láctea de la finca es pesar la leche. O sea, vamos a comenzar por lo más básico. Tenemos que pesar la leche. Y entonces ¿cada ahí cuánto lleva tiempo? ¿Cada cuánto tiempo? ajá, a eso iba. O Ah, sea, que ok. con una vez al mes es suficiente, claro. Si tú lo quieres llevar una vez al día, eso también sirve. Sí, pues ¿Entiendes? hay sistemas de ordeño mecánico que te dan una tabla diaria y está bien, pues, pero al final Sí, la correlación mensual va a aparecer mucho, se va a aparecer mucho. sí, sí, es una correlación alta, muy alta y por lo tanto cualquier medida es aceptable, ¿no? Entonces, en los sistemas donde generalmente tenemos doble propósito con tendencia a leche, donde se ordeña a mano,
un sistema semi-intensivo, semi-intensivo, sí, una vez al mes es suficiente pesar la leche. Entonces vamos a comenzar por eso. Obvio, no quiero decir que tienen que hacerlo así, pueden hacerlo, como dije, cada 15 días, semanal, etcétera. Esas medidas están correlacionadas. Entonces, con una vez al mes, como mínimo así lo hacemos nosotros, o por lo menos yo lo recomiendo, y es suficiente para hacer los análisis. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar la productividad láctea del emprendimiento una vez que yo pesé la leche? Porque esa información, yo tengo unos registros de las vacas, es decir, en la identificación del animal y cuánta leche dio, y así sucesivamente, o si tengo medidas repetidas. Y esa información yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que evaluarla. Primeramente, usando estadísticas descriptivas que muchos usarán, sacar una media general y una desviación estándar general para saber en dónde estoy, cuántos son mis promedios de leche, pero yo puedo sacar esas medias también por animal. Si yo tengo una general que describe al rebaño, ¿me explico? Y tengo también estadístico descriptivo por animal. O sea, yo puedo hacer una evaluación general y una evaluación por individuo. Y esa evaluación por individuo me sirve mucho para identificar a las mejores vacas. Fíjense que si no pesamos la leche, esa evaluación no se puede hacer porque yo puedo sacar el promedio general si, disculpen, si divido los litros de leche entre el número de vacas, pero no puedo sacar la información entre individuos. Por eso, entre individuos, sí, por eso tengo que pesar la leche. Ahora, una vez que yo sé cuáles, entre comillas, vacas están dando más leche que otras, tenemos que recordar cómo es o cómo se comporta la producción de leche en esos animales, es decir, cómo es la duración de la lactancia. Recordemos que ellas paren, comienzan la calostrogénesis, o sea, bueno, vamos a decir de otra manera, dan Sí, los por primeros favor. calostros para el becerro y luego empiezan a dar leche y eso va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega un pico de producción máxima y luego va descendiendo hasta que el animal se seca. Eso es lo que se llama una curva de lactancia, que nos permite conocer cómo fue la productividad láctea de todos los animales del rebaño o de un animal en particular. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros podemos sacar estas curvas de lactancia del rebaño y también la podemos sacar por individuo, es decir, por vaca o búfala en este caso. Ahora, esto que mencionaste tú es importante del ajuste, porque generalmente todas las vacas no van a tener la misma duración de lactancia. Entonces, el ajuste lo hago yo para eliminar la variación que existe debido al factor duración de lactancia, es decir, para comparar a los animales de manera justa, como si todas hubieran tenido la misma lactancia y ver en verdad cuál fue la más productiva. Entonces, hay varios tipos de ajustes. El más general que se usa en ganado vacuno es el ajuste a 305, que le dicen, es decir, 305 días. Que simplemente al ajustar a 305 días, nosotros estamos evaluando las vacas, la producción de esas vacas, como si todas hubieran tenido una lactancia de 305 días. Exacto. O ¿Sí? superior un Que poquito más, o generalmente, superior. sí, no, 305 días, estamos ajustando a Sí, 305. Pero claro. generalmente ese es el que se usa, pero también se usa 270 y 244 se usa más que todos en búfala. Ok. Pero todos son válidos. Incluso tú puedes a tomar la productividad y ajustar por las tres. Sí, 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 Ok. o sea, si tú lo deseas, no hay ningún Sí, problema pues ahí. yo he Pero visto que ajustan, ajustan a 244 o a 270 también vacas mestizas, que bueno, que su lactancia, o sea, más hacia mestizaje CU, digamos, doble propósito, carne, leche, y bueno, las lactancias no llegan a 300, entonces la ajustan a sí, 270, la ajustan a 244. sí, claro, por supuesto. En búfala se ajusta mucho a 244, en ganable doble propósito tropical también se ajusta a 270. Pero Ok, para las vacas que cuesta más secar, que son las que producen más leche, se ajusta a 305. totalmente. Pero simplemente es para comparar, para yo saber cuál es el mejor animal y poder compararlo de manera justa, porque la duración de la lactancia es muy variante. ¿Qué quiere decir? Todas las vacas no van a tener la misma duración de lactancia en las mismas etapas de su vida. Eso no puede ser. Entonces, Totalmente. por diferentes factores. Una que primer parto no es lo mismo que una vaca de tercer, cuarto parto, No, pues, ni de no, vaina. incluso reproductivamente tampoco, porque esa es la que nos cuesta más preñar.
Claro, la del primer parto, ¿sí? Pero, y también es una vaca que la producción láctea disminuye. O sea, en el segundo parto es que ella empieza a demostrar todo su potencial, no en el primero. Es totalmente. decir, en el primer parto las vacas producen menos leche. Totalmente. No la puedo Y comparar, no la puedo comparar con una vaca de tercer parto, pues. se podría comparar si ajustaras por número de parto, pero eso Ah, ya no. es otra historia. Ese En verdad otro, ese otro ajuste. sí, se puede ajustar por cualquier factor que tú consideres que causa variación, que causa diferencia. Y obviamente el número de partos es uno, porque la vaca de primer parto no es igual a la del tercer parto. No, ni ¿Por de qué? va. En la diferencia láctea. ¿Sí? Entonces, nada, tú ajustas por número de partos, tú puedes ajustar por duración de la lactancia, tú puedes puedes ajustar por Claro, año, puedes ajustar por componente racial, puedes ajustar por muchas cosas que te claro. permiten al final eliminar la variación existente de los factores y comparar de manera justa la producción de leche o cualquier variable que a ti te interese, no tiene que ser Claro. nada más la leche. Eso que acaba de decir es interesante, porque cuando solo ves promedio, solo ves pesadas de leche general, entonces castigan a la vaca cebudita, que de pronto la vaca cebudita está dando un becerro una vez al año, todo chévere, pero bueno, produce menos leche, pero cayó en un, digamos, en un análisis bueno, no, esta está produciendo menos y se la raspan. Y resulta que no es así, pues, o sea, por eso esa parte me gustó bastante del ajuste también que puede ser por genotipos raciales, ¿no? Para no castigar unas con otras, pues. Compara peras con peras, no puedo comparar peras con uvas. Así es, así. Incluso tú puedes hacer un análisis, ajustar por finca. Si tú haces un análisis comparativo, tú ajustas por finca porque los manejos no son iguales. Es decir, al final lo que tú quieres es corroborar o comparar esas vacas de manera justa en cuanto a la producción de leche, sin que todos esos factores que intervienen causen variación. Eso es lo que se hace mucho en el análisis genético, para saber cuáles son estos animales que transmiten genes de alta productividad y eliminando los demás factores que pueden confundir. Porque puede ser que una Exacto. vaca sea de excelente genética, pero no está en un ambiente bueno, o pasaron X factores que oculten ese potencial, y haciendo los ajustes, ese potencial se puede ver desenmascarado, por decirlo así. Entonces tú puedes hacer Totalmente. una selección más eficiente en ese sentido. Claro, claro. Entiendo. Vamos a empezar a interactuar. Por aquí dice Ramón Paredes, ¿por qué peso la leche? ¿Qué factor diferencia los litros versus el peso? Un kilo de leche es un litro de leche, pero ahora, ¿por qué pesamos la leche? Bueno, como venimos mencionando, para saber cuáles animales, cuáles vientres producen más que otros, o sea, para poder conocer cuáles son los animales superiores, los animales que están en torno a la media y los animales que producen menos, por así decirlo. Pues, o sea, para identificar o para caracterizar la productividad láctea del rebaño de una manera más efectiva. También pregunta Benjamín Gómez Noguera. A mí me gusta ajustar por intervalo entre partos. Me parece uno de los factores más influyentes en una ganadería. Es que lo que pasa es que no, eso lo íbamos a hablar en el otro bloque, pero no sé si lo podemos adelantar, No, ¿no? está un conversatorio. Aquí estamos hablando como de una mesa y está Carmen, está Marlin, está Margarita, estamos Ok, todos aquí. no, no hay ningún problema. Entonces, lo conversamos aquí, sí, no, no, yo no tengo ningún problema en eso. Es importante, sí, ese índice de leche entre partos, que simplemente la producción de leche en la lactancia entre el intervalo entre partos, se ha utilizado y da muy buenos resultados porque combina características de producción, que en este caso la leche, con características reproductivas, que es el intervalo entre partos, que simplemente es el tiempo de que un animal tiene el parto hasta que tiene otro parto. Si lo vemos de manera matemática, es la preñez más el intervalo parto-concepción en el caso de que el animal no haya tenido un aborto, ¿no? Entonces, ¿por qué combinamos esas características de leche y intervalo entre partos? Porque ese cociente de leche entre intervalo entre partos me da la producción de leche entre partos. Es decir, la producción de leche que dio la hembra, incluso cuando estuvo seca. Sé que suena un poco confuso, pero simplemente es la cantidad Sí, de sí, leche sí, que sí. hay de parto a parto, Yo le ¿sí? llamo producción real de litros de leche por vaca por año cuando lo ajusto también a 365. Cuando multiplico la leche por 365 y después la divido entre el intervalo entre partos, también eso es una forma de que me da exactamente todo lo que produce esta vaca en un año. Yo ajustándolo un año, pues siento los ejercicios fiscales y ejercicios económicos que uno lo hace un año. Por la parte Bueno, económica, pues. depende, porque fíjate que este índice lo que te hace es que te castiga la producción de leche si la vaca no se preña. Es Totalmente. decir, o sea, si tu intervalo parto-concepción, ese animal es muy grande, pero ella dio mucha leche, el índice te va a dar que da menos. ¿Por qué?
porque Claro, se tardó en preñar. Entonces los animales que tengan mucha producción en este índice son animales que dan mucha leche y se preñan muy rápido, con intervalos parto-concepción de 90 a 120 días máximo, con una buena producción de leche diaria. Y si tienen duración de lactancia, entonces ya tú puedes identificar un vientre que es alta productora y que además tiene una eficiencia reproductiva muy buena porque tiene fecundidad ese animal. Entonces, claro, ese me está índice que entregando te leche y me está entregando un becerro. Eso es un un tema becerro, correcto. importante. Correcto, lo que te está dando leche y te está dando un becerro al año, que es lo que a ti te interesa. Si es un macho para destete y generar ingresos económicos por la venta de macho o el reemplazo de las hembras, en el caso de ser hembra, o etcétera, etcétera. Pero sí, lo que hace este índice es combinar los factores reproductivos y productivos para poder identificar los mejores animales usando criterios que son de interés técnico que te ayuden entonces a mejorar ese emprendimiento. ¿Y cómo mejorar el emprendimiento? Más leche y que se preñen todos los años. Claro, una medida, eso como digo, cuando cada vez que le quieres meter más presión, te vas a eso, allá a correlacionar la parte de la productividad con la parte reproductiva y eso le mete más presión de selección. Claro, fíjate que es interesante porque cuando las vacas tienen problemas reproductivos, estás perdiendo dinero. Eso se reproduce en pérdida de dinero. ¿Por qué? Porque los días que van pasando donde ella está vacía, ella no está produciendo dinero que se traduce en la producción de leche, que tú vendes la leche y eso te genera el dinero. Incluso yo he visto casos, no voy a decir en dónde, llego al escotero y vacas expresando celo. Lo que toca es ponerse las manos en la cabeza. Puede ser que esa Oye, vaca haya sido muy buena, pero va a ser un animal con aproximadamente 10 meses, 9 meses dítelo entre improductivo. palcos, dítelo entre palcos. Entonces, hay que meter las variables reproductivas o tomarlas en cuenta, llevarlas en el análisis de la información. Y no es solo llevar la información, analizarla, porque si llevamos un intervalo entre parto y no vemos cuáles son las vacas vacías que tienen un intervalo parto-concepción prolongado para atacar el problema, no hacemos nada. Claro, claro. Igual cuando entra a la vaquera que nos ha tocado seguramente también en algunas fincas que tampoco voy a nombrar, pero entonces está un becerro que debe tener por lo menos año y medio mamando teta, y digo yo, o tenía que haber parido hace 10, ese becerro parece el papá ya, entonces no hay los detetes en los momentos que debería ser, y las vacas pues o no están preñadas, y si estaban preñadas, bueno, a lo mejor ya hasta no paren nunca, pues. Aquí pregunta Carmen, ¿qué hacer cuando no se preñan por año? Bueno, Factores, pero lo ideal mucho. es que un profesional, que debería ser un médico veterinario, la revisara con una inspección ginecológica, revisar al animal, para ver si tiene algún trastorno reproductivo que le impide a ella reproducirse, o puede ser también caso de alimentación, Sí, falta de condición nutrientes, corporal, etcétera, diferentes anestro factores que prolongado. O sea, eso sí, es una opción, Carmen, hacer palpación transrectal y ver si no está ciclando por alguna cosa, por un quiste ovárico, por alguna cosa. Pero yo he visto casos peores donde, bueno, mira, la vaca no se está preñando porque resulta que no tienen toro. Pues si salen en celo, bueno, tienen que tener un toro. O la relación vaca-toro no está acorde, entonces, bueno, un toro solo no se va a la lanzar general es un 200, toro cada 300 vacas. 25 Entonces, vacas. Un toro cada 25 vacas es lo ideal. aquí nos dice Omar Negrete, ¿cuándo es el tiempo ideal para secar la vaca desde que tiene el parto? Bueno, las vacas generalmente se secan y es una pregunta interesante, se secan a los 7 meses más o menos. ¿Y por qué se secan? Porque esa glándula mamaria, ella tiene que descansar y recuperar las células que ella botó en el ordeño. Sí, es decir, ella tiene que recuperarse esa glándula mamaria, esa ubre. Si nosotros dejamos que las vacas paran en vaquera, es decir, no sé si me entiende, pero es decir, que la vaca para cuando se está ordeñando, o sea, estamos comprometiendo la siguiente lactancia de ese animal. O sea, Claro, le vamos a bajar la leche claro. porque no Hasta la tuvo vida tiempo útil. esta glándula mamaria de recuperarse. Debe tener 60 días de reposo antes del nuevo parto. Aquí, Carmen, tengo que escribirte al privado porque tienes un problema. Dice que cambias, hacen palpación cada 3 meses, cambiaste de toro, inseminaste y no se dio lo esperado. Hay que revisar allí
algo te está faltando. Mosca con inseminación, y, hacen inseminación, hay gente que hace inseminación y no hay una suplementación mineral adecuada, no hay una preparación de los animales adecuadamente. Y por supuesto, o incluso hay casos que he visto también, que hacen una preparación adecuada, una buena inversión, pero entonces el inseminador falla o el inseminador ese día no estuvo y la detección de celos fue deficiente. Si fue a celo detectado, entonces, bueno, no salió el protocolo. Y ahí, El- el- como es multifactorial, como dice el profesor José Raúl, entonces le echan la culpa al semen, le echan la culpa al nitrógeno, ahí todo el mundo se ve la cara. Eso es como un juego bueno, no voy a decir de el- fútbol, porque puede haber el doliente. secreto ahí es la condición corporal, eso influye mucho de los vientres, la condición. Vaca flaca no se preña. Tú querías mostrarnos algo también. Voy a sacar unas diapositivas que me enviaste, José, para que volvemos de ellas, Sí, claro. para que le mostremos a ellos una curva de lactancia. Una vez que se hace un pesaje de leche. ¿Qué es esto, José? Una Sí, vaca. perfecto. Eso es una vaca, Afrodita, es de fondo muy morenita. Ajá. Y bueno, tengo estos datos aquí como muestra. Fíjense que tenemos la PL, que es producción láctea, y DL, duración de la lactancia. Fíjense que 30, 60, 90, 120, esos son los pesajes mensuales de la leche que se le hacen a ese animal, ¿no? Entonces, esto simplemente es lo que se anotó en el cuaderno de campo, se llevó al software, es decir, al computador. Esto es un Se solo digitalizó ordeño. Esto es un ordeño. un solo orden. Ok, el pesaje mensual de un solo ordeño, perfecto. Entonces, esto es una tabla de recolección de datos a nivel de pesaje de leche mensual. Y luego se construye la curva. ¿Qué Ok, sería fíjense esto? aquí. La curva, aquí esta curva es porque es un solo animalito. Esto lo pueden hacer para cada animal o lo pueden hacer para todo el rebaño, sin ningún problema. Y esos circulitos que ven dentro del rectángulo son simplemente los pesajes de leche de ese animal. Fíjese que él tiene va subiendo su producción y luego va bajando hasta que el animal se seca. Ahí todavía falta un pesaje más, ese animal no se había terminado de secar, pero fíjense que ya la producción de leche va bajando. Ese análisis lo hice yo, eso de la vaca Afrodita, no traje el del rebaño completo, pero bueno. Entonces, Eso aquí sí. cómo entendemos esto, en el eje X tenemos los días, 20, 80, 140, 200, 260 días de producción. Y en el eje Y, donde dice PL, tenemos la producción. Fíjense que es una vaca que pasó los 30 litros de leche en un momento, pero luego fue descendiendo. Obviamente, esto es una vaca élite. Y aquí tenemos la caracterización de toda su lactancia. Bien, sabemos cuánta leche dio al principio, intermedio y al final. Con esto podemos ¿Qué, saber. qué es esto que está aquí abajo? Esta producción de leche igual a menos 0,35. ¿Esto qué es? Eso no lo pensaba hablar, pero ya que preguntaste, No, por eso es favor. un modelo aditivo lineal. Entonces, eso se llama el MAL, modelo aditivo lineal, que es simplemente un modelo estadístico con el cual tú puedes, a partir de ese modelo, calcular la producción de leche en cualquier etapa de la lactancia. Y con ese modelo, también tú puedes hacer esta gráfica. O sea, esta ecuación que está abajo es lo que nos Ok. permite hacer la predicción y graficar la producción de leche del animal, ese modelo que está ahí. Ahora, Y pongo todas las curvas de tengo 20 vacas en ordeño, o tengo 100, o tengo 200 vacas en ordeño, van a ver curvas de lactancia diferentes, porque hay vacas que se están secando y vacas que están entrando a ordeño. Y había otra lámina por aquí. Ah, bueno, pero esto es otro poco de número, doctor. Usted me explica aquí esta lámina. Esto es, sí, ese se sacó con Static Tick, pero lo único que quiero que veamos es esa lámina donde dice R square, o sea, R cuadrado. No sé si lo puedes ubicar ahí, más abajo, ahí, abajo, R square, ahí, esto sí. perfecto. El número 0,99 es un número porcentual, es decir, que es relativo, que nos indica el ajuste del modelo. Obviamente este modelo se ajusta mucho a esos datos, que quiere decir que la caracterización de la producción de leche que hacemos con este modelo en función de esos datos es muy confiable. Obviamente esto solo es un animalito, pero lo podemos hacer con todo el rebaño. Y ustedes van a encontrar esos porcentajes así para que se den cuenta o para que precisen que lo que están haciendo, porque al final lo que estamos haciendo ahí haciendo predicciones es correcto, representa al rebaño. ¿Sí me explico? No sé si Totalmente. me... Sí, no, totalmente. Y ahí vamos a esa parte, que esa es la tercera parte, que es el tema de las herramientas. Pero un poco yéndonos al ABC, es un poco que nos confirme a todos los participantes y a nosotros que, bueno, que este es un paso adicional, pesando la leche, haciendo nuestros pesajes de leche regulares y haciendo las curvas de lactancia, construyéndolos, podemos detectar animales, digamos, no improductivos, pues menos productivos que otros y así hacer presión de selección.
Y un segundo, o cuando vayamos pues avanzando, entramos en este tipo de herramientas que tú manejas y que sabemos que están a la orden. Estas herramientas tú las manejas perfectamente bien y es parte también de tu trabajo de consultoría, entiendo, ¿no? Sí, eso que dijiste, quiero que nos tomemos un espacio o un tiempito para discutirlo mejor, no solo contigo, sino con los que están escuchando la charla, ¿no? Eso es la presión de selección. Vamos a definir rápidamente qué es selección. O sea, me imagino que Vale. aquí todos sabrán, pero para que si alguien no lo sepa de casualidad, quiero aclararlo. La selección es simplemente un proceso de reproducción diferencial donde dejamos este, aportar sus gametos para formar la siguiente generación a los animales genéticamente superiores. Es decir, es la escogencia de los animales que nosotros le vamos a permitir reproducirse. Y a los otros no le vamos a permitir reproducir. Es decir, son animales que no le vamos a permitir aportar su genética en la siguiente generación de nuestro rebaño. ¿Con qué objetivo hacemos eso? Con el objetivo de que los genes que se segreguen a la siguiente generación sea lo que a nosotros nos interesa, que se reproduzca en un fenotipo productivo, que en este caso es una productividad láctea buena, Las alta, superiores, ¿sí? claro. Superior. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros conocemos o de antemano tenemos que saber que la producción de leche es igual a un componente genético y a un componente ambiental. ¿Qué queremos decir con ambiental? A todos esos factores que no se transmiten genéticamente, pero que causan variación en la productividad láctea. En otras palabras, el fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Entonces, estos factores pueden ser factores de nutrición y alimentación, factores de sanidad animal, factores de manejo, bienestar animal, etcétera. Todo eso causa variación. Es decir, va a causar que haya menos o más leche, o que esa vaca produzca más o menos leche. Una vaca enferma no va a producir lo mismo que una sana, un animal que esté desnutrido no va a producir lo mismo que uno que esté alimentándose correctamente, un animal estresado no va a producir lo mismo que un animal que esté en confort, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque nosotros no conocemos cuánto de la leche depende de la genética y cuánto depende de los factores que causan variación, que son ambientales. Por eso es que Totalmente. nosotros en la práctica, para hacer selección, no nos podemos basar nada más en la producción de leche, porque esa leche es la suma o la combinación de factores genéticos y ambientales y no sabemos cuánto aporta cada uno. Por lo tanto, para conocer cuánto es el factor que es transmisible y por lo tanto permanente en la mejora del carácter, tenemos que hacer una evaluación genética que simplemente una predicción estadística nos permite encontrar esas predicciones estadísticas que nos permiten identificar cuáles animales, o decirlo de otra manera, cuáles individuos nos van a generar crías con las características que nosotros deseamos, que en este caso que venimos hablando es buena producción de leche y buena reproducción. Eso es lo que se ¿Cómo? conoce como el cálculo de los valores genéticos. En la ganadería de carne se conocen como las diferencias esperadas de las progenies o DEP, y en este Ok. caso las características reproductivas y de producción de leche se conoce como el PTA, como habilidad de transmisión predicha. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la selección debe basarse en el PTA, no en, la, en el pesaje de leche per se, o en la productividad de la vaca. ¿Por qué? Porque no sabemos si el ambiente influyó mucho. En cambio, con el PTA yo sé cuánto se va a transmitir, porque al hacer selección lo que me Claro. interesa es que la siguiente generación de animales sea superior. O sea, queremos mejorar la característica en la siguiente generación. Esos animales ya quedan así. Yo soy un productor y tengo mi finca y llevo registro, pesada de leche. ¿Qué cantidad de tiempo o de registro necesitas tú para tú decirme esa información? Yo te entrego las tablas, te entrego, o sea, un año es suficiente, 2 años es suficiente, 3 años, y tú haces una correlación de esos datos a nivel estadístico y me dice, bueno, estos son los mejores animales o, o son 5 años. No, no hablemos de años, sino que hablemos de generaciones, genealogía. ¿Sí? Genealogía. O sea, la pregunta debería ser cuántas generaciones tengo que tener. Ajá, Fíjate que yo las he hecho con una generación y he claro. encontrado predicciones con buenos porcentajes de confiabilidad. O sea, que con una generación es suficiente. Ojo, cuando tú tengas más datos y más generaciones, va a aumentar la precisión de Claro. las predicciones que hacemos, porque obviamente la estadística no es determinística, es probabilística. Lo que hacemos es predecir, estimar, nunca llegamos a la verdad. O sea, eso es como que yo te diga, yo lo puse en mi Instagram no hace mucho, ¿cuánto es 2 más 2? El estadístico te va a decir que es Ujú. algo entre 4,1 y 3,9. Eso es lo que hacemos.
hacer una predicción lo más cerca posible a lo que realmente es. Y en Claro. este caso, predecir el mérito genético que tiene un animal para mejorar a la siguiente generación. Vamos a aclarar ese término para todos. PTA y también creo que le aclares el término DEPS, porque cuando ustedes van a los programas de inseminación y cuando ven la ficha de los toros tienen unos DEPS, los que son de carne, y los de leche tienen PTA. Entonces quiero, José, por favor, que le aclares esos términos para que ellos todos estemos claros allí. Perfecto, perfecto. Bueno, voy a volver a decir que es el PTA de las Sí. siglas en inglés de habilidad de transmisión predicha y se interpreta como una desviación de la media poblacional. Es decir, nos muestra la superioridad o inferioridad que tiene ese animal con respecto al promedio del rebaño. Vamos a suponer que hay un PTA, que un toro tiene un PTA de producción de leche de 600, 600 kilogramos en una lactancia. ¿Qué quiere decir ese más 600? Que ese toro tiene la capacidad genética de generarme cría 600 kilogramos de leche por encima del promedio del rebaño o de los rebaños donde él fue evaluado. ¿Sí? O sea, simplemente es una medida que me permite saber qué tan buena van a ser así de ese toro. Eso está ¿Qué tan bueno me acompañado va a con transmitir? un porcentaje de confiabilidad, que es una correlación entre el valor genético real y el que nosotros predecimos. Cuando tenemos correlaciones más del 80%, ese Es es bueno. un toro que es muy confiable en cuanto a su predicción genética. Es decir, que lo que se estimó es muy cercano a lo que en verdad él tiene en sus genes. Hablaste de DEPS. Defínele DEPS a nuestra comunidad que estamos aquí. Ok, el DEP es la diferencia esperada de la progenie. Y es lo mismo que el PTA y se interpreta igual, incluso se calcula igual, todo es igual. Solamente cambia el nombre dependiendo de la característica que va a ser sometida al análisis. El DEP está asociado a las características de producción de carne y calidad de la carne, mientras que el PTA a la de producción de leche y reproducción. Pero básicamente es lo mismo, solo cambia el nombre por el tipo de características. Vuelvo y repito, se interpretan igual, se calculan igual, todo es igual, solo cambia el nombre. Nosotros tenemos varias herramientas informáticas, software especializados para hacer estos trabajos, estos análisis. Son paquetes de análisis estadístico bien fundamentados, bien hechos, que nos permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Fíjate esta pregunta, pues yo digo, es fácil las herramientas porque fíjate, Carmen, yo hago el pesaje mensual, pero hago la curva, no sé si escriba, pero no hago la curva porque me pregunta, ¿cómo puedo hacer la curva? Bueno, la curva es una gráfica, la puede Sí, hacer, pero bueno, es una pregunta interesante. Para hacer la curva, ¿cómo que se llama, Carmen? Carmen. Tienes que tomar los datos y aplicar un modelo estadístico. Hay muchos modelos que describen la producción de leche, pero el modelo tú lo describes, pero lo complejo es calcular los parámetros de un modelo, porque hay unas constantes que tú no conoces. Y tú las calculas con el método de máxima verosimilitud usando un software. Entonces, una vez que tú tengas ese modelo, el mismo software toma el modelo y utilizando los datos muestreados genera la gráfica. Porque lo que tú ves, esa línea que tú ves, es la ecuación de predicción, pero gráficamente, montada gráficamente. Porque cada Usando un parámetro... software, ese usando un software. Uh -huh. Exacto. Ahora, yo puedo hacer una curva, puedo construir una curva, digamos, artesanal, por yo ponerle un nombre, haciendo mi Claro, pesaje de leche y viendo cómo va en mes a mes y después cómo se va secando y después puedo ponerle curvas encima y ya me va diciendo algo, me va dando información, pues, me va dando información. sí, pero entonces es simplemente ahí lo que estás haciendo es un diagrama de dispersión cualquiera, ¿no? Exacto, una gráfica. Este, no es, sí, un diagrama de dispersión que es un gráfico que te muestra la dispersión de la producción de leche de ese rebaño o de ese animal, o sea, cómo se Exacto. comportó. Pero para hacer la curva de lactancia, o sea, que se genere la línea, y sí la puedes hacer manual, pero necesitarías papel milimetrado. Porque, por ejemplo, el primer parámetro, que es un intersecto, es del eje Y, de dónde sale la curva, a dónde va a arrancar. Y luego el otro es una pendiente, luego, bueno, en fin, eso tiene aquí no viene al caso, pero con un Claro, papel claro. milimetrado sí, pero bueno, sería demasiado tedioso. Fíjate, ella pesa, lo dice, peso los becerros con cinta porque es lo que tengo a la mano. Yo sí, bueno, si no hay romana, con cinta, pues, o sea, te da una estimación. Yo he hecho algunas pruebas con una cinta y me ha dado muy buenos resultados. Les voy a compartir una imagen aquí que conseguí. Vamos a ver si se ve bien. La pegué, la bajé del teléfono, la pegué en PowerPoint, que es de una imagen de todo un toro de carne. Pero bueno, para que sepa la gente que esto no estaba planificado, pero me gustó. Este todo como que
es tuyo porque tiene el símbolo de tu empresa del lado derecho de la foto. Sí, bueno, no es Ahí, mío, es de un importador que teníamos, porque ese se vendió todo. Este es un Angus rojo. Y abajo están los DEP, y hay una parte que dice BW, que es peso al nacer, después peso al destete. Bueno, escucha, la primera fila debe ser el valor del DEP y la segunda fila debe decir algo como AC, o sea, sí, la confiabilidad. ACC, dice ACC. La confiabilidad, eso es confiabilidad, o sea, la correlación de la que venimos hablando, ¿no? Deben ser números entre 0 y 1, siempre en esa fila. Totalmente, totalmente, totalmente. Ok, ubicate en peso al nacer. ¿Cuánto Me dice que voy en tiene? peso al nacer, BW Y- 054. Luis, si le hacen zoom a la imagen, se ven los números. Pero es que no sé cómo hacer eso, porque estoy en PowerPoint, no es una imagen No, el como que tal. tiene. Porque Menos eso, 0,2. ¿Qué ajá, quiere decir ese menos? Fíjate que ese menos 0,2 es un valor muy cercano a cero. ¿Te totalmente, fijas? claro. Claro. Entonces, eso es un toro que no te va a generar parto ni tóxico ni te va a generar crías demasiado débil. Eso es lo que te quiere decir. En peso al nacer, nosotros buscamos ese de cercano a cero y se acepta ligeramente negativo. O sea, que Ya. sea ligeramente negativo es mejor porque no queremos parto distóxico. Ahora, nos ubicamos abajo y tenemos 0,61. ¿Qué quiere decir 0,61? La confianza. Que la confiabilidad es del 61%. ¿Y cómo interpretamos el menos 0,2? Ese animal tiene la capacidad genética de generarme cría 0,2 kilogramos por debajo del promedio del rebaño. O sea, está prácticamente con el promedio del rebaño, que 0,2 kilogramos no es Exactamente. nada. Claro. Entonces, es un animal que está alineado con el promedio, o sea, que me va a dar crías que están con el promedio. Eso es lo que quiere Claro. decir. José, quiero también que menciones que, bueno, que tienes un libro, Estadística aplicada al mejoramiento genético animal, el cual, bueno, se los pone a su orden, vale como $10,000, pero en este momento él los puede, a los de aquí se los puede obsequiar. Ponerlo en grande Háblanos. para que se vea bien en la diapositiva, o sea, agrandarlo. Ok, ok, aquí, en la presentación, aquí. Colega. Ok, no, sí, ese es el libro que sale casualmente mañana. Lo hice en la pandemia, como un año escribiendo, porque estaba aburrido y dije, voy a hacer un libro. Y bueno, me lo puse a escribir. Generalmente, no dije que iba a hacer un libro, dije que iba a ser una guía. Y un profesor, el Ok. doctor Osiris Catejón, médico veterinario, mi profesor de estadística, me dijo, Raúl, con estas notas que tú escribes, haz un libro. Bueno, y lo hice. Y sale publicado mañana. Es un libro que yo considero que es importante porque está en español. Generalmente los libros de estadística aplicada a la genética están Sí. en inglés. Bueno, pueden ser gringos o de otro lado, pero están en inglés. No, hay muy poco en español. En español recuerdo el del doctor Agustín Blasco y el del doctor Juan Pablo Gutiérrez. Esos dos son los que recuerdo en español, pero todos los demás están en inglés. Entonces, eso es una herramienta importante. Y también es un libro que está enfocado a los métodos estadísticos aplicados al cálculo de los DEP, de los PTA, de la heredabilidad y a todo este conjunto de parámetros y valores genéticos que son importantes para la selección y finalmente el mejoramiento genético de los animales de interés técnico. Es un libro que tiene muchos números. O sea, Claro. se tiene que saber algo Sí. de estadística y algo Los de números son álgebra. importantes y yo siempre digo, si usted quiere ser un empresario o quiere tener un negocio, necesariamente tiene que saber de números. O sea, no de vacas preñadas, vacas vacías, eso todo está bien. Eso son tareas del pato bonito, de la vaca gorda, la vaca flaca, el becerro, todo lo que usted quiera, pero cuando hablamos de negocio, realmente hablamos de números. Entonces, tiene que resultar interesante. Ya sale a Gutiérrez, dice precio de Black Friday, los $10,000. El primero lo podemos subastar. Y Carmen dice, se ve interesante, puede pasarlo y venderlo online. Ese libro está a la venta, José, pregunta nuestro, o sea, Sí, sí, a partir de mañana se pueden comunicar conmigo en mi Instagram vivo.web o en mi Instagram personal también, José JRPG 1995, de cualquiera de los dos. Es un libro de estadística aplicada a la genética. ya estamos cerrando. Vamos, por supuesto, el agradecimiento a Vidagen, Biotecnología, Datos y Genética, uno de nuestros aliados principales. Minerales Moyamix, suplementación estratégica para la ganadería, y B-Wolf, estadística para adultos, porque gracias a ellos estamos haciendo este, este podcast live, como le llamo yo, que es un conversatorio exclusivo para nuestra comunidad. Y bueno, gracias, José, por No, tu muchas tiempo, gracias a por ti, todo tu Luis, por conocimiento y invitarme.
y espero pues que tengamos otro chance. Vamos a dejar las solicitudes de nuestra comunidad para evaluar, hacer una tarea, agarrar 5, 6, 7 toros y ponerle los DEPs allí, los PTA, y empezar a seleccionar cuál es mejor, cuál es este, cuál es no, cuál es positivo, cuál es negativo. No, perfecto, perfecto, no. Lo vamos a tener pendiente, eso lo vamos a hacer. Gracias, José. Nos vemos. Chao. Saludos.